Constitución, la que deberá ser plebiscitada el 4 de septiembre próximo. Nos referiremos entonces a los derechos fundamentales, no sin antes darle la bienvenida a la invitada de hoy, estudiosa del derecho, doña Ivonne Durán Luengo. Muy buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás tú? Hola, profesor, muy Gracias, buenos días. gracias por estar compartiendo este análisis de materias de tanta trascendencia para el país. Así es, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a analizar los derechos fundamentales que están consagrados en este nuevo proyecto. Dicho sea de paso, porque estamos analizando objetivamente. Nosotros no estamos hablando en la perspectiva de un partido político, porque nunca ha sido el propósito. Aquí estamos objetivamente analizando el contenido de esta Constitución. Y los derechos fundamentales o derechos humanos, en la tradición constitucional chilena, como tú sabes, como sabemos, se desarrolló a partir de la Constitución de 1980. Algunos que son fanáticos, porque lamentablemente en estas materias, cuando uno estudia y quiere analizar las cosas, no puede ser fanático. Porque una cosa es el fanatismo político o el rechazo a un gobierno determinado, es otra cosa. Yo no me meto en ese tema. Cada cual tendrá su opinión, pero lo que nosotros tratamos de hacer es analizar la tradición constitucional jurídica del país, porque Chile no nació ayer, pues, porque resulta que la Constitución del 80, vilipendiada, resulta que, y no lo dudo, hay millones de personas que jamás ni siquiera han abierto la tapa de la Constitución, pero el capítulo tercero de esa Constitución evidentemente que trata y desarrolla en el artículo 19 26 preceptos que tienen que ver con derechos fundamentales. Y fue un paso importante desde un punto de vista de la tradición constitucional chilena, pues, porque a diferencia de la Constitución del 25, claro, en la Constitución del 25 se reconocía el derecho a la libertad, se reconocían otros derechos, pero no estaba en esa época tan desarrollado toda la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional y local. No, no era así, porque los ordenamientos jurídicos responden a épocas determinadas. Eso tiene que entenderlo las personas que no son cercanas a los estudios jurídicos. Porque yo entiendo, esta es una materia, y tú seguramente estarás de acuerdo conmigo, compleja, difícil para la población, porque es algo nuevo. Entonces hay que ser muy responsable. Ahora, cuando detrás de propuestas hay cuestiones ideológicas que la gente a veces no logra vislumbrar. Entonces, claro, los que estamos más próximos a las materias de jurídica, de derecho y de derecho político, naturalmente que tenemos que hacer los comentarios que corresponden. Y eso no significa que si uno, los comentarios que hace están en desacuerdo con alguien que está en una posición política, eso no significa que el que está haciendo el comentario sea de ultraderecha, de ultraizquierda, nada que ver. Cuando uno analiza desde un punto de vista científico el ordenamiento jurídico, tiene que despojarse de dogmatismo, porque si no, entonces estamos perdidos. Se pierde la libertad de pensamiento, se pierde la libertad de expresión. Y entonces uno ve, y tú seguramente lo has percibido también, que hay sectores del país que tienen una visión totalitaria, que son enemigos del diálogo. Y el diálogo significa saber escuchar al otro, saber confrontar argumentos y siempre razonar. Pero en Chile está la moda ahora de que no se razona, sino que se descalifica. Bueno, al traste, como dicen los españoles, con ese tipo de personas. De manera que yo te doy la bienvenida y espero que analicemos este famoso capítulo. ¿Qué es la Muchas onda? gracias, profesor. Sí.
Bueno, yo igual, usted sabe que de repente nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nosotros dialogamos, conversamos, llegamos siempre a acuerdos y cada quien con su punto de vista. Eh, a mí me gusta lo que usted hace. Yo primera vez que participo con usted acá y me gustaría tomarme unos minutos para decirle a todas las personas que escuchan, que lo siguen, que el fin de estos programas y de estas conversaciones que tiene usted con diferentes personas es para que las personas que no saben o que no conocen, porque tampoco tienen por qué conocerlo, son materias complejas, son materias que a los mismos estudiantes de derecho les cuesta comprender en primer año, tratar de decirlo en palabras más simples, tratar de desmenuzar este proyecto de constitución y que la gente lo entienda. Y las personas simplemente que no lo quieren escuchar, que no lo escuchen, porque también hay algunos comentarios que son un poco agresivos, que son, descalifican sin argumento, y encuentro que eso no está bien. La sociedad hoy en día está muy agresiva, y ojalá que no sé, ojalá que estos tiempos, estos espacios sean para conversar, para que nos unamos, para que conozcamos y podamos tener la claridad suficiente para poder votar el 4 de septiembre por la Ivonne, Ivonne, perdón, a palabras necias, oídos sordos. Así es. Sí. Punto. Yo no ando recogiendo basura. No, claro que no, claro que no, No, pero perdón, es que las la cosas idea claras. es que, Además, tú dices, son materias complejas para los alumnos, incluso para los alumnos de primer año, perdón. Yo tengo un vasto recorrido universitario, más de 55 años en la vida universitaria. que Y te quiero decir que hay alumnos de cursos superiores, ya no de primer año, que hay cosas fundamentales que no sabe, pues, si esa es la cuestión, las cosas hay que decirlas por su nombre. Estos 2 años de pandemia han sido terribles, porque en toda la universidad yo conozco muchos profesores, tú comprenderás, la mayoría eh, comentan que estos últimos años, en la vida universitaria, los alumnos, ¿cómo van a ser evaluados si se han dedicado la mayoría a copiar? Y eso es un hecho, yo se lo he dicho a mis alumnos en su cara, pues, y ellos sí, lo o sea, es una reconocen, pues, realidad. porque eso es una realidad o no. Dime tú, por favor, que tú estás en el ambiente, Sí. Sí, eso ¿es es una una realidad? realidad y es lamentable porque el día de mañana cuando esos alumnos egresen de la universidad y ya sean unos profesionales, ¿qué calidad de profesionales vamos a tener en el país? O sea, va a ser terrible, es terrible. Yo me acuerdo que le dije el semestre pasado a unos alumnos que estaban copiando y yo se los dije, es terrible que ellos traten de pasar como sea. No, y eso no está bien. O sea, yo creo que uno tiene que aprender diferentes materias y dedicarle mucho tiempo al estudio, porque para eso uno asume un compromiso con la universidad y con la sociedad. Si uno está estudiando, tiene que ser un buen profesional. Y eso no se está cumpliendo. Y te quiero agregar una cosa, fíjate, estando totalmente de acuerdo contigo en lo que dice. Resulta que estos mismos que tienen prácticas deshonestas levantan el dedo como censor y descalifican a los demás, pues. Así es, sí. Que hay perdón, hay una generación, y eso no lo estoy inventando, es cuestión de escuchar a personeros que incluso están en cargos públicos importantes hoy en Chile, que se creen investidos de una suerte de una especial moralidad, de ciertas virtudes. Tienen el ropaje impregnado de ciertas virtudes, de cierta moralidad, y son los catones de la época, así son los censores. ¿Ah? En derecho romano existía la magistratura, y uno de esos Sí, magistrados eran los censores. Los censores colocaban la nota censoria a los ciudadanos, nota de moralidad pública. Catón fue un gran censor. Y en consecuencia, por eso digo, se creen los censores, los catones del siglo XXI. Y entonces ya eh, todos los que más o menos estamos siguiendo las vicisitudes de la política nacional, nos hemos encontrado con un ministro de Estado, pues, un ministro de Estado levanta el dedo como Catón el censor y él dice que está investido de una nueva moral, lleno de virtudes, y todos los demás eran amorales o inmorales, que no tienen, despojados de virtudes. Es decir, esa es una actitud fanfarrona, desmedida, es una actitud soberbia. Yo desde el primer programa sostengo, y tú lo sabes, que un pecado grave de la convención fue creerse, autocreerse,
y que estaban iluminados de que llegaban a un territorio nuevo, que ellos iban a colocar los pilares para construir una nueva nación. Bueno, ¿y dónde están las raíces nuestras? Desconocen todo, porque son algunos jóvenes que creen que están fundando el país. ¿Dónde está la tradición? ¿Qué raíces tienen ellos? Las raíces de sus padres, de sus abuelos, de su pasado. Chile tiene su tradición constitucional, y en el primer programa o segundo que tuvimos, hicimos un recuento de toda la evolución constitucional chilena, porque yo a nadie le voy a pedir que escuche todo mi programa. No, el que quiere lo escucha, el que quiere no lo escucha. Pero hemos sido muy sobrios intelectualmente. Esta es una república de muchos años, con vicisitudes, con desarrollo, con altos y bajos, como todos los países. No se escapa ninguno. Pero cuidado, cuando hay generaciones que se creen sensores de los demás, del pasado, cuidado, pues. Entonces está la soberbia, y la soberbia es muy mala consejera. Y ese es el pecado de esta convención. Plantearon todo de nuevo, como si Chile no existiera, y están proponiendo un proyecto de constitución que, como lo dije enfáticamente, es tan largo esto, tan excesivo, que se salieron de madre, pues. Se han salido de madre, se han salido del cauce. A propósito de los derechos fundamentales que vamos a comenzar a analizar, Ujú. tenemos tiempo para hacerlo. Yo tengo mucha paciencia y amo el derecho, en mi vocación, y en razón de ello que he estado tantos años en la cátedra universitaria, compartiendo con la gente joven, y siempre, yo mismo lo digo, me he caracterizado por mi tolerancia, siempre respetando a todos los alumnos de la ideología o religión que fueren. Y además quiero decir, para algunos que miran con ojos raros, cuando fui decano de una facultad de Derecho, en pleno gobierno militar, profesores que llevé a esa facultad eran de derecha, de izquierda, de centro izquierda, hasta profesores comunistas tuve, y los evalué en función de su sapienza, de sus valores como profesor. Yo no hacía evaluaciones en un punto de vista ideológico, jamás. Y los profesores formaron un cuerpo académico de primera línea, y los beneficiarios fueron los alumnos, alumnos que ya tienen más de 50 años. Entonces no estoy hablando en el aire. Hay testigos que fueron alumnos de esa época, del 84, 85, 86, 87, 88, y en donde habían profesores de distintas raíces políticas. Y si alguno está escuchando, tiene que reconocerlo. ¿Por qué? Porque yo respeto la dignidad de las personas, pues. Y la dignidad de las personas, que es un vocablo que se repite y se repite y se repite, mucha gente no sabe qué es la dignidad. La dignidad son cualidades intrínsecas que tenemos los seres humanos, pues, hombres o mujeres, intrínsecas. Y de ahí derivan los derechos fundamentales, de ahí derivan los derechos humanos, porque en la doctrina, porque estas cosas tienen estudios, pues. O sea, que no han inventado los derechos humanos, que la Convención no inventó los derechos humanos ni los derechos fundamentales. El gran pecado, otro pecado más de la Convención, es que se discutieron temas en comisiones, como todo el mundo sabe, y no hubo actas, no hay ninguna acta. Yo no sé por qué el artículo tanto aparece como está redactado. ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde está el argumento? ¿Dónde está el razonamiento? No hay nada. Esto está en el aire. Este proyecto es un conjunto de artículos 385 más otros. ¿Dónde están los fundamentos de estos acuerdos? En ninguna parte. No están. Sigan criticando la Constitución del 80. A mí eso no me interesa. Pero los que elaboraron la Constitución del 80, y esto lo tienen que reconocer todos los estudiantes de derecho, bueno, sí, siempre que hayan estudiado, esa comisión que estaba formada por profesores, pues, de la universidad, dejaron actas de la Constitución del 80, actas. En consecuencia, cuando uno quería saber por qué tal artículo, íbamos a las actas,
Esa es la historia fidedigna del establecimiento de esas normas en esa época. Hoy no tenemos nada. Tenemos el exhibo. Se me está desarmando hasta el proyecto de nueva constitución. Mira, aquí está. Se me está desarmando. Está todo mal impreso, porque aquí las cosas todas se hacen mal. Entonces, ¿dónde está el fundamento, por ejemplo, de la plurinacionalidad? En ninguna parte. Está escrito nomás. ¿Dónde está el fundamento de las autonomías territoriales? ¿Dónde está? ¿Por qué se eliminó el Senado, por ejemplo? ¿Por qué se eliminó el recurso de inaplicabilidad, el recurso de protección? ¿Por qué se eliminó el poder que se había creado en el siglo XVII y XVIII, la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Por qué se eliminó el poder judicial? ¿Por qué? No hay ninguna constancia. ¿Dónde están las razones? Entonces ahora lo que estamos escuchando, que eso es lo lamentable, ¿eh? Estamos escuchando un coro de flatos y de propaganda, pero los que somos estudiosos, escúchenme, no sabemos por qué y dónde está el razonamiento de las disposiciones, de las variadas disposiciones. Eso es muy grave, pues, porque ha de saber el que nos está amablemente escuchando esta mañana que toda norma jurídica, por clara que esté redactada, siempre es objeto de interpretación. Primero por el juez que la tiene que aplicar. Y cuando el juez tiene una duda, va a la historia fidedigna del establecimiento de la norma y los abogados hacemos lo mismo. Pero si no tenemos esa historia de las disposiciones de este proyecto, ¿cómo vamos a dilucidar cuál era el espíritu de los que votaron esto? No sabemos nada. Yo todavía no sé dónde está el fundamento de esto. Yo no sé de la plurinacionalidad. No sé, ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está el fundamento de que hay que devolver tierras? De que este país se va a dividir devolviendo tierras y hay que pagarle más encima a los que mañana obtengan esas tierras, si es que se aprueba esto. ¿Dónde está el fundamento? Nada, no se sabe nada de nada. Y eso hay que decirlo. Entonces, porque cuando uno sabe los razonamientos, sabe qué objetivos se perseguían, pues, qué objetivos y cuáles son los medios para llegar a esos objetivos. Porque tú y yo podemos estar muy de acuerdo en objetivos, pero podemos discrepar rotundamente en los medios para alcanzarlo, pues. Porque si para algunos llevar a la práctica todo este mamotreto constitucional significa atropellar al resto de la población, no tomar en consideración opiniones distintas, cuando este es un marco constitucional que nos afecta a todos, incluso los extranjeros, ¿eh? Entonces, También cuidado, a tabla rasa. Ahí entonces hay un espíritu totalitario. Yo no puedo estar de acuerdo con un espíritu totalitario, de imponer las cosas. No, no. Entonces, con la altura de mira que tratamos de ver esto, Ivonne, te invito cordialmente a que analicemos y comentemos estos derechos fundamentales. comentemos estos derechos. Esto está en el capítulo segundo de este nuevo proyecto. Derechos fundamentales y garantías. Comienzan con el artículo 17, inciso primero. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. El Perfecto. inciso, Eso está, perdón, está muy clarísimo. bien logrado. Es así, Es es así. así. Sí, perfecto. Inciso segundo, el pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Comparto plenamente eso. Lo comparto Absolutamente. plenamente. ¿Por Artículo qué? 18. Perdón, perdón, Ivonne. ¿Por Ujú. qué resulta que tenemos que humanizar el derecho? Pues de eso se trata. Si no humanizamos la vida de los hombres, estamos liquidados. Bueno, ¿para qué estamos aquí entonces? Sí, así es. Ahora, si las normas jurídicas van a estar empapadas de estos principios, yo aplaudo. Fantástico. Artículo 18. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. Ya, perdón.
Pero me gustaría que de ahí te saltara al artículo 20, número 2, 20 porque número 2. tú dices, las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual y colectivamente. Y el número 20, número 2 dice, El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. permíteme, Ujú. aquí hay una cuestión que en el debate que hay sobre este tema, yo he escuchado, trato de escuchar todos los debates, de leer todo lo que dice, pero resulta que en ninguna parte se toca un tema muy importante sobre los derechos humanos, pues, sobre los derechos fundamentales, y que aquí el proyecto este lo dice. ¿Qué dice? Que podrán ser exigidos individual o colectivamente, Ujú. salvo, lo digo inmediatamente, salvo, porque hay una disposición más adelante, salvo cuando se trate de derechos en relación con los indígenas, en cuyo caso los derechos ya no son individuales, son colectivos. Primera cuestión. Ojo, eso hay que tener muy presente. Entonces, para la inmensa mayoría esto pasa inadvertido, pues, pero para los que nos dedicamos al derecho, evidente que no pase, por lo menos para mí, no sé, para ti, no pasa inadvertido. Claro que no. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de una cosa muy importante. En el ámbito del ordenamiento jurídico, hay una distinción de la dogmática jurídica. La ciencia jurídica hace una diferencia entre el derecho público y el derecho privado. En el ámbito del derecho se distingue el derecho positivo del derecho natural. Hay derechos que tienen que estar consagrados en la norma escrita. Eso se llama derecho positivo. Derecho positivo. Y entonces, claro, la doctrina se hace una diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos positivos. Los derechos fundamentales no tenían por qué estar establecidos en normas, como el derecho a la vida, por ejemplo, porque el Estado reconoce, pero el derecho a la vida es muy anterior a la creación del Estado, porque el Estado es creación del hombre por razones históricas de la época, la guerra de secesión, que duró 100 años en Europa del siglo XV, siglo XVI, en que quedó atrás el feudalismo y aparece una nueva época que se llamó Renacimiento. Y en esa época, al decir de un gran procesalista italiano, y esto lo digo para enriquecer esta conversación, Carneluti decía, yo un día lo recordé, los renacentistas estaban en un ambiente de soberbia también, y querían sustituir a Dios, porque siempre pasa lo mismo, el hombre soberbio, como hoy, que muchos quieren sustituir a Dios por la tecnología, y no se dan cuenta que la tecnología es un medio. Pongamos un ejemplo, los cassettes. Cuando aparecieron los cassettes, todos los que alcanzamos a usar la vitrola y los discos, estos 78 creo que era, o 45, quedó todo eso atrás, estaban los cassettes. Pero los cassettes fueron sustituidos por qué, y tú lo sabes que eres joven. Hoy en día en la música, ¿cómo se reproduce por cassette? Ya no, No, los no, cassettes ahora ya no. no están en un museo los cassettes, ¿o no? Sí, ahora ya todo cambió y lamentablemente la tecnología que se hizo y se creó para mejorar la vida y para mejorarnos a todos, digamos que teníamos que ocupar bien la tecnología, está súper mal usada porque ahora los niños viven en la tecnología, ya no es lo mismo de antes, ahora hacen estafas por las tecnologías, o sea, ha sido todo mal, la sociedad ha ocupado muy mal las tecnologías. Son medios, no son fines, pero hay algunos que lo toman como fines y se sienten dioses. Sí. Yo pongo un ejemplo. Leyendo tiempo atrás un texto de Einstein, Einstein decía, la energía, la teoría de la relatividad fue fantástica, ha sido fantástica, pero resulta que la energía atómica puede ser usada indebidamente o debidamente. Por las centrales atómicas hay energía, pero también puede ser usada como arma para destruir a los demás, pues. No nos olvidemos que hace un par de meses atrás Putin estaba amenazando a Europa con bombas nucleares, pues. Entonces,
la ciencia, cuando la ciencia crea cosas, no siempre lo que crea es para el bien de la humanidad, porque todo depende de cómo la usen, pues, cómo se use. Ese es el gran problema, porque las drogas, por ejemplo, son muy importantes para tratar enfermedades, pero también si las utilizan con un fin perverso, la droga se deslegitima, pues, se deslegitima. Entonces, cuidado con creernos dioses. Y algunos que estuvieron en la convención, empapados de soberbia, fueron pequeños dioses. Borrar el pasado, vamos a lo nuevo. Pero aquí, por ejemplo, yo quiero plantear un problema de fondo. Algunos dirán, bueno, ¿por qué dice usted está por el rechazo o no? Yo no estoy analizando eso, cada uno sabrá por quién vota. Yo creo que estoy planteando es elementos para que reflexionemos juntos, pues, porque todo, por muy humilde que sea o pobre que sea, son inteligentes. Hay muchos que se equivocan con el pueblo chileno. El pueblo chileno es muy inteligente. Podrá tener menos cultura, menos conocimiento, pero tiene una intuición social política muy aguda, pero muy aguda. A mí me hace mucha gracia cuando se habla sobre el tema de la delincuencia. ¿Qué percibe la gente? Es una cuestión de percibir. Cuando yo salgo en la mañana y estoy mirando para los lados, no voy a hacer cosas que me estén siguiendo para asaltarme, eso no es cuestión de percepción. Estoy yendo a la guerra, pues. Me falta usar casco, no me pintamos en la cara, porque estoy inseguro en todas partes. No nos podemos juntar a tomarnos un café, porque ya vemos que el tipo que entró a lo mejor nos asalta a todos para robarnos lo que sea, y con violencia. ¿Me comprende? Entonces, hay un ambiente que ha creado un clima de inseguridad. Esa es la cuestión que no se puede regular con ministerio ni con ley, porque en este país todos los problemas se solucionan con ministerio. Y entonces ahora se está discutiendo, no sé en qué grado va eso, de crear el Ministerio de la Seguridad. Capaz que mañana lo funden y asalten al ministro que jura en ese mismo momento. Sí. Entonces van a preguntar, ¿qué percepción tiene usted de la delincuencia? Pero por favor, cuando en Chile no se puede transitar por los caminos de Chile libremente, ni se puede transitar por las calles de Chile, cuando no se puede hacer uso de un parque. ¿Cuánto tiempo hace que no voy a un parque a caminar por temor a que me asalten, pues? Porque yo no ando armado, pues. La La gente sí lo tiene, inseguridad, la la gente no quiere inseguridad es hacerlo. total, es una seguridad interna global. Y entonces lo que uno ve es increíble, ¿eh? Que uno, los que están en el gobierno hoy día, le echan la culpa a los que estuvieron antes, los que están antes le echan la culpa a los que estuvieron antes. Entonces al final se van pasando la pelota entre todos y no nos unimos en torno a un objetivo nacional, cuál es construir seguridad para todos, sin distinción de raza, sexo, nada, para todos y en libertad, Así en tiene que ser. democracia. Estamos esperando, imagínense cuánto tiempo llevamos y esto vino poco a poquito, creciendo, creciendo. La delincuencia, la inseguridad de las personas, poco a poco ha ido creciendo, creciendo. Ahora, yo cada vez que prendo la tele veo las noticias, 2 personas muertas, 3 personas muertas, todos los días, en las autopistas, en los parques, donde sea, en las casas, la gente tiene miedo, las asaltan, le hacen portonazos. ¿Qué está pasando en el Pero país? yo a ti te lo he comentado, perdón, he hecho clase en la noche. He salido con alumnos caminando al metro en grupo para que no lo asalten, imagínense, pero por favor, ¿y qué me van a robar a mí? Libros, me van ¿Sí? a hacer una encerrona para robar mi libro, me los devuelven, Sí. porque no son delincuentes cultos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También hay que tener un poco de humor, ¿ah? ¿De qué estamos hablando? Y lo peor es una cosa que, a propósito de los derechos fundamentales, que los vamos a tocar ahora a fondo, ¿ah? Que los estamos tocando, es que hay una cuestión muy grave en esto de la seguridad. Aquí hay sectores políticos acomplejados, tienen complejos tremendos. La izquierda en general, la extrema izquierda, es decir, con mayor razón, y otros, tienen el complejo de que se analiza el tema de la delincuencia en función de una mirada antropológica. Entonces, mirado así, esta cuestión no tiene solución. Porque fulano de tal, que tiene 10 años y anda asaltando, o 12, o 15, o 18, entonces se le mete en un contexto social en que nació, las situaciones económicas, etcétera, 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 y al final entonces
no se le puede condenar porque este niño nació en un ambiente que lo llevó a ser delincuente. Claro. Y así, esto no tiene solución. Y que no tiene solución con esa mirada. Y por otro lado, el Estado, con todos estos organismos que apuntan a la protección de los menores, ha fracasado rotundamente, rotundamente, pero rotundamente. Y no quiero entrar en esa materia porque podríamos hacer un programa que dure 6 meses. Toda la responsabilidad penal en Chile hay que revisarla, pero no se revisa. Hay que revisar cómo viene actuando el Ministerio Público. Si eso es muy importante, han pasado 20 años. Dejémonos de hipocresía. El Ministerio Público no cuenta con la confianza de la inmensa mayoría de los chilenos por una razón, y se lo digo como abogado, pues, porque la gente hace denuncia y la insta haga denuncia, y resulta que la denuncia después queda archivada. Sí, eso es lo que comentaba la ministra. ¿Se acuerda que estábamos comentando a la ministra Ángela Vivanco que comentaba que la gente ya no denuncia? Y hay encuestas que la gente ya no está denunciando porque no cree en los policías, porque no cree en el Ministerio Público, no cree, ya no cree en nada. Perdón, pero Ivonne, yo te quiero decir una cosa y recordarla. Mire, el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial. El Ministerio Público nace en el año 2000 como un ente autónomo, con fiscales que investigan, porque este fue el gran aporte de la reforma procesal penal. Antes se acusaba que en el sistema, el juez era parte y juez. Se separó eso. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos que ser realistas. ¿Qué pasó? Han pasado 20 años. Y la mayoría de las denuncias o querellas que se hacen ante el Ministerio Público resulta que terminan todas por un principio determinado, no se sigue la investigación y muere. Entonces, el afectado, la víctima, le pregunta al abogado, como han preguntado a mí muchas veces, bueno, ¿y qué pasa con nuestro proceso, con nuestra investigación? El fiscal estimó agotada la investigación. Y lo que es peor, cuando se inició el proceso penal nuevo, perdón, la policía no se preparó para la investigación de los delitos. ¿Por qué? Porque ¿quién maneja la investigación? Ha de saber, el que nos escucha, que la investigación la maneja el fiscal, pues. El fiscal tiene todos los poderes para manejar la investigación y dará instrucción a la policía de investigación o a carabineros, pero si no lo hace el fiscal, muchas veces el abogado lo pide y le dicen que no, y muere la causa, porque el servicio de médico legal no da abasto, perdón, no da abasto. La policía no da abasto, porque por un lado tiene que estar investigando, por otro lado tiene que estar velando y previniendo los delitos. Es decir, Carabinero tiene tal cúmulo de actividad y de responsabilidad, igual que la PDI, que al final pasan a ser cuerpos policíacos ineficaces, no por falta de voluntad, sino que la realidad los coloca frente a tales conflictos, a tales tareas que no dan abasto, pues. Yo me acuerdo antes, cuando era niño, yo veía, hace mucho tiempo, yo veía las famosas cucas en las calles, que eran como una moto con un acompañante, dos carabineros. Ahora, ¿cuándo uno ve a los carabineros realmente? O en los estadios o cuando hay parada militar, porque carabineros a veces en los barrios no se ve ninguno. Eso no significa que esté yo negando la labor que hacen, no. Lo que pasa es que el cuerpo carabinero no está en condiciones ya cuantitativamente de poder estar en un lado y en el otro. No puede estar en la calle y estar investigando. No puede estar en la calle, estar investigando y además preocupado de cuestiones judiciales que se le encargan a los carabineros. Entonces al final el pobre carabinero ya no tiene horario de trabajo. Trabajan 10 horas, 12 horas y el Estado no les paga horas extraordinarias. Y corriendo el riesgo, igual que los detectives, de su vida, pues si hoy en día la delincuencia ha llegado a tal cota, a tal nivel, que les dispara a los carabineros. Entonces, ¿qué va a quedar para nosotros que somos simples ciudadanos? Pues un poco más y los disparan, los matan y los entierran ahí mismo. Sí, ¿Y a quién le importa eso? No, pero sí es verdad, pues. sí, así Y de todos mal está. hablamos de la delincuencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si estamos todos preocupados de eso, todos los estamentos políticos,
¿Por qué no hay un acuerdo nacional, un plan, no un programa? Programas son puros buenos propósitos. Un plan concreto, concreto para ser evaluado en un tiempo determinado. Todos de acuerdo. Todos los organismos que tienen que intervenir, todos coordinados. Y no este cúmulo, un coro de declaraciones, de reconocimiento, y al final quedamos todos igual. Y las noticias hoy en día, porque uno coloca los noticieros en la mañana y queda espantado, ya queda tenso inmediatamente. Si cuando uno se mira al espejo en la mañana, ya cree que hay alguien atrás que lo va a asaltar. Hay que tener Quizás cuidado. yo he escuchado varias personas que dicen que esta constitución va a cambiar el país, pero esto no es así, porque esto, mm, cuantos más de 90 artículos que tienen aquí los derechos fundamentales, recargan al Estado, exigen al Estado, y el Estado realmente va a ser capaz de cumplir. Si apenas cumple con la constitución que está vigente, apenas cumple con eso, va a ser capaz de cumplir con todo este sinfín de derechos nuevos que están aquí, en el capítulo segundo. Está exigiendo al Estado algo que no va a poder cumplir. Porque claro, a lo que iba al inicio, y escúsenme el comentario, pero que hay que hacerlo. Resulta que este proyecto señala que las personas, como tú lo has dicho, también naturales. La gente tiene que también saber quiénes son las personas naturales, pues. Las personas naturales son aquellas que tienen existencia desde que según la ley, desde que se corta el cordón umbilical de la criatura que nace del vientre materno. Esas son personas naturales y tienen derechos de la personalidad. No se está hablando acá de las personas jurídicas, que es una ficción, como las sociedades, los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en general, las empresas, por ejemplo. Porque también ese es el otro problema. Así como hay gente de izquierda acomplejada con el uso de la policía o con el uso o poner en actividad a las Fuerzas Armadas, puros complejos, ¿no? Pero también hay otros que tienen complejos con las empresas, pues. Todo lo que sea empresa, sector privado, es como si fuera, no sé, un COVID nuevo. Hay otra infección en Chile. Entonces, este país está paralizado así, porque estamos rodeados de acomplejados. O algunos quieren construir un Estado, trágalo todo, y otros, en el extremo, quieren que el Estado prácticamente desaparezca. O por lo menos el laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer y dejar pasar. No, Aristóteles ya lo decía hace tantos siglos. La virtud está en el justo medio. Actividades en que puede tener participación en el Estado y los privados, pero por supuesto, pues, no es ninguna novedad. Pero no esta fobia. Donde huele a privado, no, poner el pie encima. Donde huele a libertad, poner el pie encima. Un miedo a la libertad. Y todos hablan del respeto a la dignidad humana, ¿no? Ahí sí que en el discurso todo lee la misma partitura, pero la realidad va por otro lado, porque la gente, la inmensa mayoría, entre los cuales me incluyo, queremos un país libre, pues. Este programa se llama Una Constitución, que era la esperanza que yo tenía, para la libertad y la justicia. Para la libertad y la justicia. Pero como voy viendo, aquí se cercena la libertad, se mutila la libertad, se divide al país, hay discriminación, no hay justicia. El país está absolutamente dividido, fraccionado, como veremos. Pero hay una cosa muy grave que tiene que ver precisamente con los deseos del pueblo. Yo soy pueblo. Y este artículo que tú has leído me parece de suma importante, que tampoco lo comentan, porque yo el otro día escuchaba en una calle por ahí, estaban haciendo propaganda de la Constitución, nombraban todos los derechos, ningún deber, nadie decía cómo se iba a financiar esto, nada, eso pasaba de largo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es un diálogo de sordo. Que eso es lo malo, Nunca, lo que comentábamos, eso es lo malo de las propagandas que están haciendo, que están diciendo, están informando, ¿cierto?, a la gente de los derechos que vamos a tener en esta nueva constitución, que son muy importantes, o sea, que tienen que estar, sí o sí tienen que estar, a la gente le interesa que esté, pero no es
uno o dos artículos que te tienen que interesar, sino que son o sea, una cantidad, sino que tiene que ser toda la Constitución completa. Es el proyecto completo que vamos a aprobar o vamos a rechazar, pero no va a ser uno o dos artículos que yo voy a decir, ah, sí, estos artículos a mí sí me interesan. Que la gente no vea por lo que necesita ver para cada quien, por favor. O sea, creo que esto tiene que ser en una sociedad, somos todos que tenemos que estar unidos, todos juntos y todos juntos aprobar algo que sea para todos. Y que eso suena muy bonito, pues vos. Yo casi te Suena muy aplaudo. bonito. Todos unidos. Pero ¿cómo vamos a estar unidos si hay sectores del país, archipiélagos minoritarios, que se unen con otros archipiélagos minoritarios, que forman mayoría, man, y que quieren aplastar al resto porque tienen vocación totalitaria? Y no lo dicen, se esconden en las sombras de la hipocresía. No lo dicen. Y son inconsecuentes e incoherentes con sus afirmaciones, porque mientras acá se rasga las vestiduras con la democracia, la libertad y la participación, resulta que en otros países en donde gobiernan aquellos que tienen los mismos principios y doctrinas políticas aquí en Chile, resulta que en esos países son totalitarios, pues. Hay un solo partido, un solo pensamiento. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Y entonces cuando uno toca estos temas, inmediatamente es de ultraderecha. ¿Qué tengo que ver yo con la ultraderecha? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver tú con la ultraderecha? ¿Qué tiene que ver la señora en la esquina que se gana el pan en su kiosco y ahora le pegan un balazo? ¿Dónde está el derecho a la seguridad de ella? Sí, ¿De qué? ¿Libertad de qué? Libertad de andar cerrándose, colocando rejas, porque este país se está transformando en una cárcel. La libertad es para los delincuentes. Porque, ¿de qué estamos hablando? Hablemos de una vez por todas las cosas como son, la realidad. Si la realidad hay que actuar de acuerdo con la realidad. Los porfeados hechos. Zona sur de Chile. Terrorismo, pues. Si allá un narcisista, pero los terroristas son narcisistas, le declara la guerra al Estado de Chile, ¿de qué estamos hablando? Y aquí aplauden la plurinacionalidad, hay que reconocer los pueblos indígenas y resulta que los tipos de allá están declarando la guerra a Chile. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Hablemos claramente, sin hipocresía. Saquémosle las máscaras a los que aparecen como demócratas y resulta que tienen alma de totalitario, pues. Eso es claro. En segundo lugar, cuando tú decías, las personas naturales, leyendo este artículo 18, son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individuales o colectivamente. Debemos puntualizar lo siguiente. Hay derechos, como decíamos en el ordenamiento jurídico, derechos subjetivos en el ámbito del derecho privado y derechos públicos subjetivos. Los derechos subjetivos son poderes que la ley reconoce que el individuo tiene sobre cosas. Por ejemplo, yo soy titular de estos lentes. Derecho de propiedad, uso, goce y disposición. Y si quiero, te los transfiero a ti por tradición. Te los vendo y hago la tradición y tú te haces dueña por el modo de adquirir tradición. ¿Es verdad o no? así es. Eso es un derecho subjetivo mío como propietario. Ahora, si yo presto mi auto, que no uso ni tengo, porque no me interesa, porque como voy a tener auto, te lo he contado a ti, para que a la vuelta de la esquina me peguen un portonazo. Yo no puedo salir con una metralleta a defenderme, bueno, prefiero no tenerlo. Así, derechamente. A eso he llegado. Ando en el metro, perdón, la gente sale hoy día en auto y mira al vecino espantado, todo que se pone al lado cree que es delincuente ya. ¿Es verdad o no? Y ya no hay seguridad ni siquiera en el metro. O sea, antes uno decía, No, salir en auto es un yo peligro. me quiero evitar eso porque no me quiero enfermar de úlcera. Sí, A mi edad no me quiero enfermar de úlcera. No me he enfermado en toda mi vida, me voy a enfermar ahora mirando a quién se para al lado mío. No, perdón. Y existen los derechos subjetivos constitucionales. ¿Qué son los derechos subjetivos constitucionales? Esto en ninguna parte se habla, ni se discute, nada, porque como ellos están en una campaña, como quien está vendiendo globos o crema para la arruga. Compra usted crema, voy a hacer propaganda, de lechuga, en vez de la otra, se va a ver más joven. No, si esto es muy serio, pues. Entonces, el político ha llevado estas cosas a un extremo que por eso es que está tambaleando la democracia. Para mí, el momento más grave en Chile es
que podemos perder el régimen democrático. Con tanta irresponsabilidad, la inestabilidad de la democracia es total hoy día en Chile. Y no vengamos a estar pintando un cuadro que no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque resulta que para que exista un régimen democrático, tienen que existir como actores fundamentales y que alguien salga al paso y me desmienta. La doctrina internacional lo señala, los estudiosos lo señalan, los países civilizados lo señalan. Deben existir órganos intermedios entre el Estado y el individuo que se llaman partidos políticos. Y hoy en día en Chile, una de las razones por las cuales estamos metidos en esta crisis es por responsabilidad de los partidos políticos. Ni el 1% milita en los partidos. Y en segundo lugar, en las encuestas hay un repudio a los partidos generalizado. El pueblo los ve como un grupo de distintas inspiraciones, como tropas de asalto al botín del Estado para enriquecerse. Y entonces el chileno medio que trabaja y se gana el pan con el sudor de la frente y no con la deshonestidad, el aprovechamiento de los erarios del Estado, porque aquí se cobran impuestos, pero nunca se da cuenta si el gasto es eficaz o no. Quedamos todos mirando el techo. Trabajamos, pagamos impuestos y resulta que nunca se rinde cuenta de si fueron eficaces o no las inversiones o gastos que se hicieron. Entonces, hay un repudio a los partidos políticos. Y sin partidos políticos no puede haber democracia. Entonces surgen los independientes. Y los independientes, que son millones, somos millones, no podemos gobernar, porque ¿cómo vamos a gobernar 15 millones de chilenos? No nos podemos meter toda la moneda y en los ministerios. ¿Me comprende? Porque no es así. No, Los países lamentablemente, civilizados se dan una lamentablemente, organización. imagínense, los políticos se han encargado, o sea, ellos mismos se han puesto la soga al cuello, ellos mismos, o sea, si uno pregunta y nadie cree en los partidos políticos, se han dedicado a robar, porque esa es la palabra. Esta señorita Rojo se arrancó del país, se metió a la política a robar, como muchos más, muchos Claro, alcaldes. exactamente porque no es que existe una doctrina que uno trata una mirada, un punto de vista filosófico en lo político, en lo económico, en lo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo pretendo llegar al poder del partido, tengo que tener los mejores militantes, ofrecerlo al país. Por eso es que los partidos políticos merecen un cambio radical. Si queremos estabilidad en el gobierno democrático de Chile, los partidos deben ser una verdadera escuela universitaria en que se formen los militantes y ¿Cómo no lo sepa, hacemos? perdón, y no sea una tropa de asalto pues, al botín, ¿Eh? ¿Cómo lo porque en eso hacemos? se han Porque transformado. imagínense, cada quien vela por sus propios intereses. Todos los que están en los partidos políticos velan por sus propios intereses. Todos los que se meten en la alcaldía velan por sus propios intereses y meten a los amigos de los amigos de los amigos. Aquí nadie ve por la sociedad, aquí nadie ve por la comunidad. Es Entonces, lamentable. claro, entonces, Ivonne, la estabilidad política del país democrático está en peligro, pues, ¿cómo no va a estar en peligro? Y así como estamos, patuleco, niecla, de un punto de vista de los elementos que deben concurrir con macices para sostener un régimen democrático, resulta que ahora viene una propuesta de un gobierno que divide al país como un cuaderno de matemáticas de cuadro chico, todo desmembrado. Imagínense en las regiones los caciques que hay, porque la gente que en Chile no participa, la gente participa una vez, pues no van, ni siquiera van a las reuniones del centro de padres. Cuando convocan a los profesores a reuniones del centro de padres, van dos, tres señoras o caballeros y el resto se queda todo en su casa. Y entonces, ¿de qué hablamos? Está en peligro la democracia, como no se dan cuenta. Hay que ser ciego para no darse cuenta. Ciego, porque, entre paréntesis, cuando se habla de derechos fundamentales, resulta que al Estado este proyecto le asigna la titularidad para responder por prestaciones. O sea, que lo dice, no lo estoy inventando yo. El que no me cree, que compre este proyecto, artículo 19, número 1, las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. ¿Qué les parece a usted? Miren ustedes,
De manera que hay derechos humanos o fundamentales que tienen contenido económico y otros no tienen contenido económico. Pero aquellos que tienen contenido económico son prestaciones, pues, prestaciones que debe el Estado. Cuando alguien se obliga, pasa a ser deudor, pues. Está obligado a cumplir con el objeto de la obligación, en este caso del derecho subjetivo constitucional. ¿Y quién es el beneficiado? El deudor, el acreedor. ¿Y quién es el acreedor? Los individuos que formamos parte de Chile, pues. De manera que, mire usted, pero esto nadie lo comenta, nadie lo dice, porque para algunos que andan haciendo propaganda, no le dicen a la gente esto, pues. No, no le dicen esto, que pueden ser exigidos. Usted, señora, si se aprueba esto, usted va a ser titular del derecho a exigir una vivienda, pues, a exigir salud, a exigir educación. Cuando usted quiera exigir salud, como ahora quieren terminar con las colas llevando por teléfono, una manera olímpica de sacarse el problema, ¿qué le van a contestar? Mire, yo le doy hora en 2 años más porque lo operen. Así va a ejercer el derecho, que es un derecho subjetivo. Entonces, Ivonne, si tú tienes derecho a exigir una prestación, yo tengo derecho a exigir una prestación, ¿qué vamos a hacer si no cumplen? Voy a Es un llenar exijo. a los tribunales como con demandas judiciales. Sí, porque acá no dice, en este proyecto no dice cómo lo vamos a exigir, ni en cuánto tiempo tenemos que exigirlo. O sea, aquí no. Y si yo soy titular y yo quiero exigir mi derecho, ¿cómo lo exijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el recurso que teníamos antes? O sea, que tenemos, gracias a Dios todavía lo tenemos. El recurso de protección. ¿No está? Lo modificaron, lo mutilaron, porque tampoco podemos exigirlo, porque acá dice que se va a hacer, puede exigirse siempre y cuando exijas con otros recursos antes. O sea, si tú tienes la opción, puedes hacerlo con otros recursos antes y finalmente podrías hacerlo con este recurso que, ¿cómo se llama? De tutela de garantía. Quiero hacerte el siguiente comentario. Es tan importante lo que estamos viendo, tan importante, que los romanos de la época clásica del derecho, por algo el mundo ha heredado el derecho romano, pero no de cualquier época, de la época clásica, los juristas, los que sabían, los que tenían autoridad, los que el pueblo le reconocía un saber determinado y no potestad, porque un sujeto puede tener potestad, pero no tiene sabiduría. Allá los juristas no eran jueces, era el que sabía derecho, el estudioso del derecho, el que creaba el derecho, porque el derecho clásico romano, y escúchenme como elemento que lo considero hoy en día, para compartir con usted y aumentar el caudal jurídico de los que no son personas allegadas a los estudios jurídicos. Quiero compartirlo con ellos. La creación del derecho, el origen del derecho, que se llama fuente, de origen, el derecho clásico romano, el derecho era jurisprudencial, que no tenía nada que ver con el tema de la sentencia que dictan los jueces. Ese derecho no nacía del Estado, porque no existía el Estado, nacía de los juristas, pues. Pero los juristas eran muy sabios, decían, si no hay acción, es decir, un medio procesal para exigir, es decir, para demandar, si no hay acción, y esto quiero que lo comprendamos todos, si no hay acción, no hay medio, no se puede demandar al fisco para cumplir con las prestaciones, no hay derecho. En consecuencia, ¿qué significan estas declaraciones de propuestas de derechos fundamentales si el individuo no tiene acción para exigirle al fisco, al Estado, que mantenemos todo con el pago de impuestos, y de los cuales nunca se da cuenta de su eficacia en cuanto al gasto? Es decir, en qué se gastó, cuánto se robó. Perdón. Si tú no tienes acción, cuando mañana quieras llevar a tu hija a un centro de salud y el Estado, el sistema de salud, no te satisface tu pretensión, tu derecho, si no tienes acción,
¿Cómo le vas a exigir al Estado? Pues aquí se dice que se puede exigir individual o colectivamente, pues. ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces, ¿qué pasa? Que algunos dicen en forma muy elegante, es que son declaraciones, reconocimientos de derechos, y hay que ver si se pueden cumplir, ¿saben? Yo prefiero una constitución con 25 artículos, pero que se puedan aplicar, que sean operativos, y no una cantidad excesiva de reconocimiento de derechos en que el pobre Estado se le dan a Holanda, porque no va a poder cumplir, pues. ¿Y va a ser motivo de qué? De desilusión, más desilusión todavía. ¿Va a ser motivo de qué? De no creer en la democracia. Pero por supuesto. Entonces, lo que andan aplaudiendo algunos en la esquina ahí, cuando se está vendiendo este proyecto, no están diciendo la verdad, pues. Y no la están diciendo o porque son hipócritas, o por ignorantes, o porque tienen escondido otro. Y yo creo que concurren los tres. Por ignorancia, uno. Dos, porque son hipócritas. Y tres, porque tienen otro motivo. Porque la gente se ilusiona, pero es evidente. ¿Cómo no se va a ilusionar una persona que tiene baja pensión, que tiene bajo sueldo, de que todo será gratis? Es evidente que va a tener una vivienda, una casa ¿El gratis. Estado cómo te va a cumplir con esa casa? Esa es mi pregunta. O Pero, sea, si están prometiendo pero una casa, todos eso tenemos que es, tener una casa. claro, pero no se te olvide que hay un artículo que lo mencionábamos, Ivonne, y que dice el financiamiento, y esto enlaza con lo que estamos hablando, pues, Sí, de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. Una cuestión absolutamente caprichosa, que, ¿dónde está la interpretación de esto? ¿Qué significa progresivamente? Es como decirle a los niños en un hogar, mire, se juntan todos los niños, 4 hijos, la señora, yo como padre les aseguro a ustedes el derecho a las vacaciones, pero este compromiso mío será progresivo. Así que el próximo verano, si yo no tengo los ingresos necesarios, quedará para el próximo año, para el año 2024. Y el año 2024 llega, porque los plazos siempre llegan, y me van a decir, bueno, ¿y a dónde vamos a vacaciones? Perdón, la situación del país es muy complicada, así que va a quedar para el año 2025, 2026, 2027, 2028, hasta el año 2060. Y ese hijo lo está en el cementerio. Y va a venir el nieto. Bueno, ¿de qué se trata? Entonces estamos jugando con las necesidades de mucha gente. Yo adhiero plenamente a la doctrina de los derechos humanos. Los derechos humanos nacieron desde que hubo una revolución en contra del absolutismo y pasaron a tener más importancia y relevancia en la primera mitad del siglo XX y más todavía a final del siglo XX. Y ya no hay solo derechos humanos de la primera generación, que eran reconocimientos políticos, sino que después vinieron los derechos humanos en segunda generación, de tercera, que tenían contenido económico sociales como esto. Y incluso la doctrina nos lleva a plantear derechos humanos en la cuarta generación. Entonces, esto es un tema muy delicado, muy importante, pues. Por eso es que hay que poner el acento entonces en este tema. Y no empezar a decir, no, porque aquí se reconoce el derecho a la propiedad. Claro, la propiedad, ¿cuándo? Perdón, usted no tiene un inmueble donde vivir, mientras tanto vive en la calle. Mire, este asunto va a ser progresivo, así que siga manteniendo nomás la ruca en donde vive, porque en 30 años más, claro que los que están diciendo eso no saben si van a ser gobierno, ¿no? ¿Me comprende? sí, Pero entonces la sí. tarea le va a quedar a los que gobiernan en 30 años más o 40. Entonces, saquémonos las máscaras. No sigamos pretendiendo gobernar con instrumentos jurídicos como esto de los derechos humanos, que es una lista de buenos propósitos. ¿Quién se va a oponer, por ejemplo, a que una persona tenga un inmueble que no tiene? ¿Quién se va a oponer? Yo no me opongo, pero el Estado tiene que rendir cuenta en que gasta, por supuesto, los recursos que recauda a través del pago de impuestos, pues. Pero algunos creen es que hay que redistribuir la riqueza de otra forma. Pero si no estamos creando riqueza, pues, pero por favor, y a eso voy. Hay ciertos sectores del país de izquierda
que parece que tienen complejos con el tema de la seguridad, de la delincuencia y con el tema del crecimiento económico y desarrollo económico. Están crucificados. Ellos mismos se están crucificando. Yo lo encuentro horrible lo que estamos viviendo, pero horrible. Y esto hay que decirlo por su nombre. ¿No te Es parece, preocupante la Ivonne? situación del país, es preocupante. O sea, ya nadie cree en nada, la delincuencia está sobrepasada, o sea, ya no tenemos seguridad en ninguna parte. Yo personalmente, o sea, llego muy temprano a mi casa porque me da terror andar en la calle a las 9 de la noche, me da terror. Llego temprano. Entonces, es tremendamente preocupante, la sociedad va de mal en peor. eh, los jóvenes que podrían cambiar, siento que no tienen la madurez suficiente, ellos están pensando en otras cosas, no les importa nada, y aquí la gente de 30 para arriba yo creo que es la que está tratando de arreglar este asunto. Ivonne, vamos, yo soy profundamente realista. No nos olvidemos que la reflexión parte de la base, como nació la filosofía, de ver la realidad como es, de ver la realidad como es. Y así lo sostuvo Parménides antes que Sócrates. El gran problema que no se ve la realidad y se pretende construir entonces sobre una base que no es la realidad. Y por eso es que vienen los grandes errores y horrores, pues, errores y horrores. Y cuando se ilusiona a la población con la satisfacción de derechos muy queridos por todos, es terrible. El día de mañana puede venir un caos tal, una depresión colectiva tal, que ya el derecho no será la respuesta para vivir en paz. Así es. Espero estar profundamente equivocado. Sí, también Amo yo, la paz, también amo la yo, paz. se está jugando con las personas que menos recursos tienen, se está jugando con la ilusión de las personas que no comprenden y escuchan ciertos artículos que ellos quisieran que así fuera. Así que ojalá Bon, que esto se solucione. muchísimas gracias por compartir esta mañana que nos convoca a reflexionar y ver la realidad como es, aunque duela, porque la única manera que tenemos los hombres para cambiar es el dolor. Así Si es. no hay dolor, no cambiamos, lamentablemente, lamentablemente. Entonces aquí está en juego el destino de millones y millones de personas. Te invito a continuar. Muchas gracias Muchas gracias, profesor. y, y nos veremos. Nos Adiós. vemos. Chao.